Desde Defensa de lo Público estábamos muy preocupados por el tema de las cláusulas suelo, y aquí el señor Ángel García Calle se ha prestado a colaborar para darle información sobre el decreto del 21 de diciembre, que precisamente el martes cumplió la fecha de que los bancos tienen que tener adaptados sus sistemas informáticos y personal cualificado para explicarle a los clientes cómo va el tema de las cláusulas suelo, y yo no voy a decir nada más, nuestro conferenciante nos dará las suficientes explicaciones. Ángel, como usted quiera. Pues muchas gracias. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Vale. Bueno, como ha dicho el compañero, yo me llamo Ángel García Calle, soy abogado y bueno, pues amablemente pues acepté la invitación de la organización Defensa de lo Público. Les doy las gracias a ustedes por estar aquí y bueno, por empezar, yo creo que es conveniente definir qué es una cláusula suelo. A lo mejor a estas alturas yo creo que ya todo el mundo lo conoce, pero no viene de más recordarlo. La cláusula suelo es una cláusula, una condición que pone el banco para asegurarse que a pesar de que los tipos de interés bajen, el banco siempre va a tener un mínimo de interés que va a cobrar al cliente. Es decir, la mayoría de las hipotecas están referenciadas al Euribor, o Sonalá, es un índice de interés, cuidado, que marcan los propios bancos, que lo hacen ellos, que dicen, bueno, pues el Euribor ahora está, no es un índice oficial, no es un índice que lo marque el Banco de España o el Banco Central Europeo, lo marcan los 20 grandes bancos de Europa. Bien, pues esas hipotecas que están referenciadas a ese Euribor, más el diferencial que sea, más un punto, más un punto y medio, ¿vale? Pues cuando ese Euribor empezó a bajar a partir de enero de 2010, los bancos tenían una garantía de que las hipotecas no iban a bajar por debajo de esa cláusula suelo, de ese tipo. Normalmente estaba en el 3,5, 4, yo he visto hasta el 7, ¿vale? ¿Qué pasaba? El banco estaba comprando el dinero al Banco Central Europeo, lo estaba comprando a un 0%, ahora está por debajo del 0, a un 0%, y sin embargo estaba cobrando un 5%, estaba cobrando un 7%, con lo cual las ganancias eran considerables. Bien, esa es la cláusula suelo, eso es la garantía que tiene el banco de que va a cobrar siempre como mínimo ese interés. ¿Las cláusulas suelo son ilegales? No son ilegales. Las cláusulas suelo no son ilegales. Ahora dirán ustedes, este tío se ha vuelto loco o yo me he confundido de charla. No. Las cláusulas suelo son perfectamente legales. Lo que el Tribunal Supremo, en un principio, y después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, es que para que esas cláusulas suelo sean legales, tiene que haber habido una transparencia, tiene que haber habido una información al cliente explicándole perfectamente qué es lo que estaban firmando. Y eso era lo que no se hizo, porque evidentemente, si a uno le explican, oye, que a partir de que baje el Euribor de tal interés, tú me vas a seguir pagando, independientemente de lo que baje, me vas a seguir pagando el 5%, pues evidentemente el consumidor diría, espérate, que a mí eso no me interesa. Y eso es lo que viene a decir primero el Tribunal Supremo en su famosa sentencia del 9 de mayo de 2013 y después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahora veremos. Esa sentencia de 2013, que condenó en principio al BBVA, a Cajamar y a Banca, después se fue extendiendo a todas las audiencias provinciales de España y por analogía, que es como se llama jurídicamente, por comparación, todas las cláusulas suelo de todos los bancos fueron anuladas siempre que no hubiera esa garantía, esa información al consumidor, que era obligación del banco demostrar, y que evidentemente no demostraban. Los que estamos aquí seguramente tenemos todos hipotecas o hemos firmado alguna hipoteca, y cuando hemos ido a notaría, el notario se pone a leer, firme usted aquí, y no te has enterado de nada. Eso era de lo que se aprovechaban los bancos. Escondían la cláusula, no te enterabas de que se estaba firmando eso, y por tanto firmábamos sin saber, todos, yo también, firmábamos sin saber que estábamos firmando una cláusula. Bien, el Supremo, de todas formas, dice que esa cláusula suelo se anulará
pero con efecto de esa fecha, de mayo de 2013. Aquello a los que somos juristas, bueno, nos sorprendió sobremanera, porque a nosotros nos enseñaron desde primero de Derecho que una cláusula una cláusula nula es nula desde el principio, no desde una fecha. Si es nula, es nula, no ha existido nunca. En términos latinos se llama ex nunc. Bien, el Tribunal Supremo reinventa el derecho y dice que son nulas, pero a partir de esa fecha, de mayo de 2013. Entonces hay una serie de asociaciones, de abogados, que llevan el tema al Tribunal Europeo de Justicia. En su famosa sentencia de diciembre del año pasado, pues dice el Tribunal Europeo de Justicia, hombre, que no, que el derecho es igual para todos y que no puede ser que una cláusula nula solo sea nula desde una fecha. Anula la sentencia del Tribunal Supremo y dice que tienen que devolverse todas las cantidades a los clientes de esas cláusulas suelo abusivas desde el principio. Desde el principio no desde el principio del préstamo. Si el préstamo se hizo en el año 2007, por ejemplo, como digo, en aquella fecha el Euribor sí que estaba por encima de esa cláusula suelo, ¿vale? Los efectos aproximadamente ya os digo que hay cláusulas suelo altas, pero más o menos empiezan a contar, a tener eficacia las cláusulas suelo a partir aproximadamente del año 2010. Esto que hace el Tribunal Supremo tiene todavía la agravante, bueno, ahora hemos tenido varias sentencias que la verdad es que han levantado ampollas y nos han abierto las carnes, pero esta, yo creo, lo que pasa es que la gente, yo entiendo que no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero tenemos que tener en cuenta que el Tribunal Supremo dice que se aplique desde esa fecha, porque si no, se va a quebrar el sistema económico nacional. Lo dice así en la sentencia. Es decir, que los bancos pobrecitos van a tener muchas pérdidas y eso al final va a repercutir en la economía nacional. Es mentira. La propia CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, cifró en 4.200 millones de euros la devolución de todas las cláusulas suelo si es que todo el mundo fuese a los juzgados a reclamar esas cláusulas suelo. Estamos hablando de 4.200 millones. Es mucho dinero, pero son más los 65.000 millones que el Estado le dio a la banca para rescatarla. Entonces, bueno, 4.200 millones no va a poner en peligro la economía nacional, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que la justicia, una vez más, está al servicio de los grandes intereses económicos de este país y, sobre todo, de la banca. En cualquier caso, como digo, las asociaciones de consumidores llevaron este tema al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal efectivamente dijo que eso no era así y que había que devolver las cantidades cobradas además desde el principio. ¿Qué bancos son los que han aplicado las cláusulas suelo? Prácticamente la mayoría. Es decir, cualquiera que tenga una hipoteca desde 1998 aproximadamente hasta, cuidado, hasta incluso después de que el Tribunal Supremo dijese que las cláusulas suelo eran nulas, hasta después, porque los bancos en estos casos siguieron aplicando incluso las cláusulas suelo, casi todos vamos a tener una cláusula suelo, casi todos. Muy pocos bancos, el Banco Santander no las aplicó, pero la mayoría sí que las aplicaron. Por cierto, algunas asociaciones de juristas están pensando, por esto que os he comentado, hay bancos que después de 2013 seguían metiendo cláusulas suelo, como el Banco Popular, por ejemplo, por citar algunos, y algunas asociaciones juristas están incluso pensando en meter esta cuestión por vía penal, porque ya es una cuestión de estafa. Es decir, no puedes estar metiendo todavía cláusulas suelo cuando te han dicho que la cláusula es ilegal. ¿Los bancos están obligados a devolver las cantidades cobradas más? Evidentemente sí, pero siempre que se reclame. Si no se reclama, el banco no tiene obligación de devolver las cantidades cobradas más. Y esto es importante, porque el decreto al que antes hacía
mención el compañero, que te corrijo, no es de diciembre, sino que es de enero, posterior a la sentencia del 26 de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 21 de enero, lo que viene a hacer es echar un capote a la banca, como no podía ser de otra forma. El gobierno está sometido también a la banca y a sus grandes lobbies, y lo que en principio parecía y se vendió como una posible facilitar a los ciudadanos el recuperar ese dinero que se había cobrado de más, al final lo que ha hecho es echarle un capote a la banca, dilatar el procedimiento para que podamos recuperar las cantidades cobradas de más, con un procedimiento de negociación bastante engorroso y bastante largo, que lo único que le está dando es 4 meses de vida a los bancos para que puedan provisionar las cantidades que tienen que devolver. Un mes que han tenido, que era lo que antes decía, un mes que han tenido para adaptar sus sistemas informáticos. Tontería, los bancos tienen los sistemas informáticos actualizados de la noche a la mañana. Un mes que le han dado para eso, para poder hacer un formulario, que tiene que rellenar la persona, y después 3 meses que tiene el banco para negociar con su cliente, para ofrecerle determinadas ventajas, determinadas devoluciones o determinados productos, ahora entraremos en eso, y llegar a un acuerdo y evitar la vía judicial. Al final lo que pretende, como digo, el gobierno es echarle ese capote a los bancos y que no se colase la administración de justicia con demandas que se veía que iban a llegar a los juzgados pues por exportones. Por tanto, insisto, la banca está obligada a devolver esas cantidades, pero siempre que se reclamen. No lo va a hacer de oficio. Que nadie espere que el banco lo llame: oye, que te voy a devolver las cantidades que te cobraba más. Estamos hablando de bancos, que nadie espere esa llamada porque no se va a producir. Importante, si alguien no tiene, porque alguien pensará, yo sé que tengo una cláusula suelo, voy a reclamar, el banco puede que no me dé la cantidad, que yo no sé tampoco qué cantidad es, y me voy a tener que buscar un abogado, y el abogado me va a cobrar. Hay ofertas en el mercado de todos los colores, habéis visto anuncios, si usted cobra, nosotros cobramos, etcétera, etcétera. No os importe, tenéis la posibilidad incluso de beneficiaros, yo creo que en la mayoría de los casos, de la justicia gratuita que en este país existe, ¿vale? Hay abogados de oficio que os van a llevar el caso sin necesidad de tener que recurrir a un abogado de pago, y realmente es bastante sencillo el solicitar y obtener la justicia gratuita, el beneficio de justicia gratuita. Solamente no tienes que superar unos ingresos que son aproximadamente de 1.500 euros al mes. Para cobrar 1.500 euros al mes ya hay que encomendarse a algún santo, y aportar una serie de documentación muy fácil, copia del DNI, copia de la declaración de la renta, etcétera, y vais a tener la posibilidad de beneficiaros de un abogado de oficio que no os va a cobrar nada. Un abogado y un procurador y un perito, ¿vale? Con lo cual, para saber qué cantidades son las que tenéis que cobrar, porque evidentemente el banco, si hacéis esa negociación por vuestra cuenta, te va a decir: pues te debo 1.200 euros. Pues si lo dice el banco, pues serán 1.200 euros. No os fiéis de los bancos. Si pretendéis hacer, que lo podéis hacer, esa negociación privadamente, no os fiéis, porque aparte de que seguramente las cantidades no van a ser las correctas, y os digo por qué, seguidamente os van a ofrecer no la devolución de esas cantidades, sino pues, la posibilidad de dejarlo, de quitar capital, de quitar plazo, os van a ofrecer algún plan de pensiones, algún producto, que siempre va a ser beneficioso también para ellos. Por tanto, aseguraos de contar con un asesoramiento en todo ese proceso, porque si no, os van a engañar. ¿Por qué os decía antes que posiblemente no os den todas las cantidades? Porque hay un dato que, aparte de los gastos, que después entraremos, la devolución de los gastos y esas cosas, hay un dato que es que como vosotros habéis estado pagando intereses de más, habéis estado pagando capital de menos. Todos sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo,
que el recibo de la hipoteca se compone de capital y de intereses. El recibo es único, el importe final es único. Si tú estás pagando más intereses, estás pagando menos capital, con lo cual el préstamo se está dilatando. Ese capital genera nuevos intereses y esos intereses, que parecen una tontería, muchas veces son casi equiparables a los intereses que os han cobrado de más. Es decir, por la cláusula suelo, por intereses de más, os han podido cobrar perfectamente, porque la media está ahí, unos 3.500 euros, pero es que de esos intereses por el capital que no habéis estado amortizando, suele rondar los 1.800, 2.000 euros, que le tendréis que sumar a esa cantidad. Eso el banco no os lo va a decir, solo os va a decir, la cláusula suelo, yo te he cobrado de más tanto. Y a lo mejor es hasta verdad, pero del capital que habéis dejado de amortizar no os va a decir nada. Y eso es conveniente que busquéis el asesoramiento de un economista, de un perito. Si no tenéis dinero, os insisto, recurrir a la justicia gratuita, que afortunadamente en este país todavía funciona hasta que la privaticen, que también se está escuchando. Hay un dato que conviene tener en cuenta. Las cláusulas suelo que el Tribunal Supremo y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que son ilegales, en principio están referidas solamente a los particulares, a los consumidores, porque se aplican las directivas en materia de consumo de la Unión Europea. Por tanto, en principio, digo en principio porque ahora entraré en materia, solamente los consumidores, no los profesionales, no los empresarios, no el panadero de la esquina, no el constructor, esas personas no se van a poder beneficiar en principio de esa nulidad, de esa abusividad de la cláusula suelo. Está habiendo un cambio de rumbo en ese sentido por parte de la jurisprudencia. Hay audiencias provinciales que están admitiendo que la cláusula suelo es abusiva tanto para el consumidor como para el profesional o el empresario, ¿vale? ¿Por qué el panadero de la esquina, que no tiene ni idea de los números que bastante tiene con llevar su contabilidad, por qué esa persona que le ha leído al notario de la misma forma, es decir, de mala manera, la hipoteca, por qué no se va a poder beneficiar de esa cláusula suelo? Bien, la doctrina, la jurisprudencia, ha dicho que solamente los consumidores, solamente los consumidores. Pero, como digo, hay audiencias provinciales, por ejemplo, la de Granada, la de Cáceres, la de Navarra, que están admitiendo que las cláusulas suelo también para los profesionales y los empresarios son nulas, porque afecta a las condiciones generales de la contratación. Y eso también es materia que ha sido regulada por las directivas comunitarias. Por tanto, le están dando una vuelta de tuerca a esa situación y algunos abogados, como por ejemplo yo, pues le hemos buscado vueltas para reclamar esas cláusulas suelo de los empresarios y los profesionales. Es fácil, como no hay nada que esconder, además esto se graba, ¿no? Y se va a publicitar, y de lo que se trata es de que todo el mundo se beneficie de la posibilidad de recuperar su dinero. Yo estoy metiendo las demandas de los profesionales y de los empresarios en Cáceres, porque sé que la Audiencia Provincial de Cáceres me va a dar la razón. Y como, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, yo puedo meter la demanda en cualquier población donde tenga abierto sede, sucursal, una entidad bancaria, pues a Cáceres que me voy, que hay sucursales de todos los bancos, y estoy metiendo las demandas en Cáceres. Hay otros profesionales, hay otros compañeros que utilizan otras estrategias, como por ejemplo, si la hipoteca la han pedido los dos cónyuges, el matrimonio, uno de ellos profesional, pero su mujer no, es ama de casa, también se puede meter la demanda y pedir la devolución de las cantidades, porque uno de los participantes en esa hipoteca, de los firmantes en esa hipoteca, no era profesional y por tanto le afecta la cláusula suelo, ¿vale? Hay distintas estrategias. A todo el mundo, la sentencia famosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
ha abierto la espita para que todo el mundo pueda reclamar por esa cláusula suelo, y yo creo que al final todas las audiencias provinciales, de alguna u otra forma, incluso la de Badajoz, me ha llegado hoy una sentencia de Badajoz que está también ya admitiendo la posibilidad de que los profesionales y los empresarios puedan reclamar esa cláusula suelo. Y además, vuelvo a recordar, porque esto es importante, con efecto retroactivo gracias a esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cómo se están portando los bancos ante la nueva situación que se ha abierto tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues hay de todos los colores. Hay bancos, por ejemplo Bankia, lo habréis visto en noticias y en medios de comunicación, fue de las primeras que puso ya a disposición de su cliente a través de la página web un formulario para hacer la devolución, o por lo menos abrir la negociación con su cliente. Y hay otros bancos como el Banco Popular que todavía están peleando las cláusulas suelo en los tribunales a estas alturas. Todavía no admiten nada y están peleando todas las demandas en los tribunales diciendo que las cláusulas suelo son válidas. Evidentemente no es, todos sabemos, o bueno, si no lo sabemos, os lo digo yo, la situación del Banco Popular es crítica, está a punto de la quiebra claro, ellos no tienen forma de devolver las cantidades, ni con los 4 meses que le ha regalado el gobierno de vidilla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo me niego y que me lleven a los tribunales y ya pagaré si es que puedo pagar. También jugando con lo que antes os decía, habrá algunas personas que digan, yo no me meto en abogados, los abogados son unos sinvergüenzas y me van a cobrar. Y me van a cobrar más que lo que se dice, ¿no? Más vale más el collar que el gato. No os preocupéis, los abogados, aparte de todas las ofertas que hay por ahí, que las hay de todos los colores, insisto en el tema de la justicia gratuita. El que no tenga ingresos puede solicitar ese beneficio de justicia gratuita y que a nadie le acobarde el hecho de que le van a correr, porque fórmulas hay. Entonces, que nadie deje de reclamar unas cantidades que le han robado directamente, que los bancos han robado, sabían perfectamente lo que estaban haciendo, lo sabían desde el minuto 1 y era una forma de ganar más dinero del que estaban todavía ganando, que ya era bastante. Todos hemos escuchado los grandes beneficios que tenía la banca, un 27% sobre el año anterior, que había tenido ya un 30%, etcétera, etcétera. Era, bueno, apoteósico, ¿no? Todos también somos conocedores de las grandes indemnizaciones que le dan a sus directivos. El último, precisamente del director del Banco Popular, me parece 68 millones de euros. 68 millones de euros por haber dejado su puesto. Bueno, claro, ese dinero ¿de dónde sale? Ellos no tienen la máquina, la sacan de nuestro bolsillo, ¿vale? Aparte de que la ha hecho, pues, nefastamente mal, pero le regalan 68 millones de euros. Sobre las cantidades, antes os he dicho, hay una media, las cantidades son interesantes, la media de las cantidades que los bancos tienen que cobrar rondan los 3.500, 4.000 euros. Hombre, yo creo que a todo el mundo le vendría bien un pellizquito de ese calibre, y yo insisto en el hecho de que reclaméis, es decir, que por lo menos habráis, si no queréis recurrir al abogado porque no os inspira confianza, o no tenéis derecho a la justicia gratuita porque no tenéis confianza o porque no cumplís los requisitos, que al menos reclaméis al banco, porque evidentemente el banco va a hacer alguna propuesta, la que sea. De verdad, intentar recuperar el dinero que os han robado, el máximo posible, ¿vale? Voy a ir terminando porque yo creo que tendréis preguntas que hacer y seguramente casos concretos y casos que a todos nos pueden venir bien, ¿no? ¿Qué pasa si yo ya he reclamado? Habrá algún caso. ¿Qué pasa si yo ya he reclamado, yo ya he tenido una sentencia en la que me devuelven las cantidades que sea, y ahora, pero me la devuelven desde mayo de 2013,
y ahora con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia podría haber reclamado con efecto retroactivo. Vale, vamos a ver, esta es una discusión que cada abogado también tiene su estrategia para reclamar esto, ¿vale? Y yo al menos la estoy haciendo a través de lo que se llama incidente de ejecución de sentencia, ¿vale? Hay otros abogados que seguramente utilicen otras estrategias. Yo lo intentaría, es decir, yo aunque ya haya recibido la cantidad que el banco me ha devuelto en virtud de una sentencia firme, que es la cuestión, hay una sentencia firme, es lo que en términos jurídicos se llama cosa juzgada, ya no podría hacer otro pleito con el banco. Yo sin embargo la reclamaría el procedimiento negociador con el banco y en el caso de que no me quiera devolver nada el banco porque diga, no, yo ya te devolví, hay una sentencia ahí, yo ya no te voy a devolver nada. Intentar meterlo a través del incidente de ejecución de sentencia, que se puede hacer, yo lo estoy haciendo, y porque hay una sentencia muy interesante del día 3 de enero de la Audiencia Provincial de Badajoz, que dice que los jueces tienen obligación de devolver con efecto retroactivo las cantidades cobradas además de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que el juzgado, en el momento que sepa que hay una cláusula suelo, de oficio, es decir, aunque no lo pida la otra parte, tiene que aplicar esa retroactividad, tiene que devolver todas las cantidades, porque así lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esa sentencia es interesantísima, ¿vale? Por tanto, no tengáis miedo si ya habéis llegado a un acuerdo con el banco, en su momento alguien firmó ese acuerdo o hay una sentencia, no renunciéis a reclamar esas cantidades que con efecto retroactivo tiene obligación de devolver el banco. ¿Qué pasa si tengo cancelado ya mi préstamo? Ya pagué el préstamo y yo he llegado tarde, ya no tengo préstamo, ya no tengo relación con el banco, no pasa nada, se puede reclamar también, no hay ningún problema, se puede reclamar también, ir al banco, abrir ese procedimiento negociador y si no, iros al juzgado porque tenéis la garantía de que se os va a devolver, aunque el préstamo esté cancelado. Puede haber algún caso, pocos, porque los bancos lo admitían en pocos casos, de dación en pago, aquello de yo te doy mi casa por lo que me queda de préstamo porque no lo puedo pagar. Evidentemente, vuelvo a lo mismo, lo puedes reclamar, no hay ningún límite y puedo iniciar el procedimiento negociador con el banco para que me devuelva las cantidades. No hay ningún límite. Esta situación, daos cuenta, hago un paréntesis, de las cláusulas suelo, daos cuenta del daño que ha hecho a tantas familias en este país. Porque esa abusividad en las cláusulas, en los intereses que se pagaban, originó que hubiera muchas familias que no pudieran pagar la hipoteca. Todos somos conscientes de las crisis familiares que hubo en este país, de los suicidios que hubo en este país, porque la gente perdía sus casas, gracias, entre comillas, muchas comillas, a la actitud de los bancos que cobraban de más y cobraban sin escrúpulos ninguno. Por eso yo, de alguna forma, os invitaría a que reclamaseis, ya lo he hecho antes, pero lo sigo haciendo, a que reclamaseis por esas cantidades que os han cobrado de más. Y sobre todo por una cuestión de justicia social. La banca en este país es malvada. Y esas personas que han perdido sus casas y algunas veces hasta sus vidas, merecen que nosotros, de alguna forma, hagamos justicia y le quitemos a la banca lo que nos han robado. ¿Qué pasa? Cierro paréntesis. ¿Qué pasa en el caso de que yo vendiese mi casa con la hipoteca? No tengo derecho. Ya no tengo derecho a reclamar eso porque el que va a tener derecho va a ser el que tiene ahora la hipoteca. El titular de la hipoteca es el único que puede reclamar. Si yo vendí mi casa y se subrogó el comprador en esa hipoteca, él va a ser el que pueda cobrar, el que pueda reclamar esas cantidades cobradas además, aunque las cantidades las pague yo, ¿vale? Y como digo, voy terminando con una referencia a los gastos.
Últimamente estáis escuchando hablar de que no solamente la cláusula suelo, sino que también la banca tiene